en cuenta la importancia de los procesos de selección dentro de las organizaciones, se inicia un estudio enfocado a examinar si la formalización del proceso, listo, ahí también hicimos, les quité algo, aquí habían colocado ustedes modelo, entonces yo le coloqué proceso, entonces es un proceso, entonces ahí por favor van haciendo el ajuste que es un proceso pero en minúscula, sino que era como para decirles no es un modelo, porque creo que había colocado modelo, la palabra modelo, no vamos a hacer modelo. Yo aquí les coloqué algo de un autor que tengo de un libro donde dice que permite identificar para que eso coincidieran con un argumento. Entonces yo lo que hice fue buscarles autores y redactarles ahí esa partecita para complementarles y no queden sueltos como las frases. Entonces ya les voy a pedir que lean esos ajustes que yo les hice o esas recomendaciones, si a ustedes les parece la dejan. Si dicen, no, profe, hay que cambiarla, pues hacen el comentario y la cambiamos por eso, porque no consideramos que digamos que el ajuste que hizo no era, sí, digamos que no era lo que ustedes querían proyectar. Yo lo que hice fue leer lo que ustedes allí mencionaron y articular con un autor, por eso les mandaba las foticos, para que les quede más completo, les quede mejor argumentada la introducción, ¿listo? Entonces por eso citar de Dessler Pearson, que fue la portada que les envié. Igual hizo acá, les quité unas cositas, les aumenté otra, les mejoré una redacción, pero si necesito que ustedes lean bien, quiten eso que les eliminé, les taché, y ya ustedes van a ver que es más claro, digamos, que el argumento de esa introducción. Citar, indudablemente citar. Citar, redacción. Eh, eso también. Eso rojito fue porque yo tuve que hacerle un cambio. Entonces, para que por favor lo revisen. Aquí coloqué explicar y es precisamente, es que no es claro porque quisieron hacer una pregunta, ¿sí? Yo normalmente en la introducción no hago preguntas, pero si ustedes ven la necesidad de hacerlo, ¿cuál sería como el propósito de esa pregunta y de alguna manera responderla, ¿no? Porque uno no puede dejar una introducción con una pregunta ahí como, ¿existe alguna relación de las prácticas y conocimientos de selección con relación al tamaño de la empresa? Entonces hay que explicar, es decir, si bien es cierto, ¿sí? Que se va a abordar una investigación asociada al proceso de selección, es importante reconocer si entre la fundamentación a estudiar y de las condiciones actuales que presenta la empresa, ese proceso de selección eh, incide, o sea, ese impacto incide o está directamente relacionado con el tamaño o la dimensión de la empresa. Si me voy a entender, es como, si ustedes quieren dejar esas preguntas, tienen dos opciones, dejarla o eliminarla. Si la dejan, entonces hacen como la explicación para que no quede como cabos sueltos en la misma introducción. ¿Sí me hago entender? En esta partecita que es en la página 16. E igual ustedes van anotando y si tienen preguntitas que no se me vayan a pasar. Igual. Como ven, digamos que ya tomaron como la línea del estudio que van a hacer. Por eso es solo mejorar redacción, quitar unas cositas que se tacharon, pero no más. Si hay que aumentarle alguna información bien, pero quitarle no, quitar un párrafo, dos párrafos no, sino las líneas que solamente digamos que se recomiendan quitar porque de alguna manera se mejoró la redacción. ¿Qué pasa en la formulación del problema, el planteamiento? Eh, Igual, citar acá, en ese apartado, ustedes hablaron de algo, yo les quise después como ampliar un poquito, pero citar, eh, citar, porque mira, dice, las nuevas tecnologías y los cambios demográficos y sociales están provocando cambios profundos en las estrategias de todos los sectores, especialmente en la sociedad, temas de digitalización y la automatización que han traído modelos de negocios, entonces buscar un autor o de donde ustedes sustraen eso, que eso sí hay información, sí, de los cambios de digitalización, el World Forum habla de ese tema de cambios o modelos de digitalización, entonces revisar si se fundamentaron en eso.
La cuarta revolución industrial, van mejorando las citas de acuerdo con las normas APA séptima versión, igual. Bueno, acá coloqué una nueva realidad organizacional, económica y validen si quieren colocar tecnológica, porque es que casi todos los cambios actuales son tecnológicos. Entonces vale colocar tecnológica, ¿sí? Para que si quieren ahí donde se vale colocar tecnológica, coloquen ustedes en la página 18. Por eso está rojito, es como una recomendación. Pero no se la quise dejar para que ustedes de pronto, bueno, hoy no quiero hablar de tecnología, pero tengo entendido que ustedes desde arriba están hablando de la digitalización, de las tecnologías de información y comunicación, o sea, no han olvidado ese tema, entonces vale mencionar esos cambios tecnológicos. Aquí igual citar, mayúscula, recordarles que es en tercera persona, ¿no? Me parece, y eso no sirve. Es de acuerdo al autor tal, hacerlo siempre en tercera persona y así evitar de alguna manera pues que nos lo devuelvan por eso, ¿viste? Porque pues en escrito tiene que ser bajo esas condiciones. Lo único que no van a cambiar son de pronto las respuestas de las personas, porque pues obviamente si van a hacer una encuesta, pues van a tener que o encontrar una información propia de cada quien, entonces ahí pues no hay que hacer ningún cambio. Pero en este contexto, en la estructura del informe es importante. Ahí fue, lo único que hice fue hacer como un cambio de redacción para que quedara más así como más que impacte el texto. Tomando como ejemplo los estudios realizados por empresas consultoras como INCIPE y INESDI en empresas españolas, más del 75% de las organizaciones habían iniciado procesos de transformación digital en recursos humanos. Ranera, 2018, no sé quién es Ranera, pero bueno, obviamente la bibliografía, vamos a ver quién es Ranera. Yo que les voy a recomendar que por cada cita coloquen la fuente bibliográfica, ¿sí? En una, como la estructura que yo les di, yo les envié a ustedes la estructura de bibliografía, ¿ya? Como una tablita. Sí, sí, señora. Algo parecido, si se puede en esa, si no, entonces hacen una cita de la página, o sea, cita Ranera 2018, página 19. Bibliografía, entonces la hacen tipo Bermúdez, Ranera, Ranera, perdón, Ranera, 2020, fuentes, no sé qué, de dónde tomar, si es un libro, si es una revista indexada, ¿sí? Para que cuando vayamos a revisar APA, sea más fácil para yo saber qué ranera es un libro o es una bibliografía de un artículo, perdón. Es importante revisar eso, ¿vale? Porque cada cita tiene que ir con su fuente al final. Ok. No utilizar primera persona. Creo que esta primera parte era más como de redacción. Redactar que sea un poco más claro. Entonces yo por eso en este sentido, por eso como que impacte la lectura. Bueno, cuando hablamos de teorías clásicas en administración, obviamente pues vamos a hablar de algunos clásicos como Taylor, Fayol. Entonces sí es importante que si ustedes van a hablar de la teoría de Taylor, sea Taylor, porque él es un clásico. Si van a hablar de Fayol, Fayol, porque entre Taylor y Fayol, a pesar de que vienen de una corriente clásica, tienen postulados algunos similares, pero otros no. ¿Sí? Entonces no podemos entrar a generalizar las teorías clásicas para todos los autores clásicos. Entonces, en ese orden ideal, de acuerdo al autor, pues seguramente va a ser Taylor, sea más específico, porque cuando yo leo aquí y voy y luego leo mi marco teórico, me voy a dar cuenta que es Taylor. ¿Sí? Entonces, ahí no vale ser tan general, aquí vale ser ese específico para no, cuando vayan a entrar a revisar, porque cuando uno lee introducción y marco teórico, tienen que haber coincidencias. Y si yo hablo de teorías clásicas, pero solamente voy a hablar de Taylor, entonces les puedo preguntar qué pasó con Fayol, o qué puede pasar con algunos de esos autores clásicos que estuvieron en ese periodo. Entonces es importante ahí. Por eso les hago la pregunta, ¿van a tener en cuenta otras teorías clásicas o solo una teoría clásica y verificar quién es el autor? Entonces, de acuerdo a Taylor o fulanito o X, ¿sí?
Aspectos a considerar que me parece que encaja bien con el abordaje de la teoría clásica de Taylor, el hombre a favor o sumiso a la máquina y no al contrario, como marcas las tendencias que han comentado. Esto es un sustento teórico importante, experimento de Hawthorne. Eso es bueno que lo mencionen aquí, o sea que creo que por ahí les estaba hablando. Yo les pegué esa información, ¿sí? Para que la revisen y la adecúen, porque gran parte de ese sustento de arriba lo pueden sustentar con el experimento de Hawthorne, ¿sí? Eso es de una fábrica. Entonces, hay unas herramientas importantes donde ese experimento, pues, también hace alusión a ese proceso de selección o de alguna manera a cómo realmente perdía importancia el proceso de selección en ese periodo, ¿sí? Estamos hablando desde 1800 a 1920, 1940, ¿sí? Entonces, allí es importante que identifiquemos que el proceso de selección no tenía como una trascendencia importante para las empresas, porque ustedes también ahí lo abordaban. El término de eficiencia era lo que más prevalecía y entonces a mí me interesa que la gente sea eficiente, no que la gente sea feliz, así de sencillo. ¿Sí? Y eso iba cambiando como a la medida que iba pasando el tiempo. Entonces, para contratar a una persona, pues realmente lo que me interesaba era que supiera hacer su trabajo, su tarea, no que tuviera valores, no que tuviera problemas, no que viniera del campo, porque hubo un proceso migratorio bastante importante en la época de la industrialización. Entonces, ahí se toman y por eso es que se hicieron estos estudios, creo que esto duró como 10 años haciéndose. Entonces, yo les recomiendo que lo lean, lo adapten y lo agreguen allí, porque dentro de este proceso, digamos que tiene un buen sustento, ¿listo? Le da más fuerza a la investigación que ustedes están adelantando. Yo les digo, antes, si nosotros analizamos realmente antes, había más estabilidad que lo que hay ahora, ¿sí? Ahí lo que tenemos que mirar son otros componentes, como por ejemplo el nivel de estrés generado por el manejo sobre todo de la maquinaria, y eso era lo que generaba ausentismo. El problema anterior, bueno, si ustedes han leído temas de gestión del talento humano y sobre todo la parte teórica, tienen que reconocer que antes me interesa tener 1000 personas, ¿sí? Que me cumplan con la tarea, no me interesa si está estresado o no, ¿sí? Necesito que sea muy eficiente para lograr mi producción, ¿sí? Entonces, ¿yo por qué les recomiendo que vean Tiempos Modernos? Porque Charles Chaplin, como autor mudo, sabía caracterizar muy bien ese tipo de crítica, ¿sí? De la industria. Y no sé si ustedes ya la vieron, pero se la recomiendo porque ahí ustedes van a tener una noción de cómo realmente se manejaba el talento humano y cómo eran los procesos. Había bastante ausentismo, ahí solamente reflejaba el caso de Charles Chaplin cuando salió de la empresa, porque era tan operativo, ¿sí? Era un trabajo tan manual, tan operativo, tan mecánico, que las personas sufrían de temblores, sufrían de dolores de cabeza, tenían un nivel de estrés bastante alto. Entonces, sí había estabilidad porque las personas tenían su trabajo y les pagaban inclusive por más unidades de lo producido, pero el problema ya era ya más psico y más social. Entonces, para que lo tengamos presente, sí había estabilidad antes, sí había mucho más que ahora. Entonces, sí, téngalo por seguro. Pero habían otras condiciones que realmente afectaban a las personas que ingresaban a las empresas. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Por eso les citar, redactar, o sea, vuelvan a leer el trabajo y van cuadrando poco a poco esas cositas, quitan lo que está tachado, ver foto enviada al grupo y complementar, que eso tiene que ver con la fotico de los objetivos. Entonces yo no lo coloqué todos los objetivos, ustedes lo completan, ¿sí? Y lo adecúan como a ese contexto. Entonces, básicamente, estos objetivos están dando relevancia a lo que ustedes ya venían hablando arriba, para que les quede, como les decía, argumentada. Bien, acá igual. Pasar este párrafo al antepenúltimo, o sea, lo que hicimos fue trasladar unas recomendaciones.
Porque si ustedes leen, se van a dar cuenta que hay una parte que ustedes han venido dando una contextualización general sobre el proceso de la gestión humana, luego el proceso de selección, ¿sí? Entonces, como ustedes primero están hablando de lo general, porque es importante tenerlo en cuenta por el tema de eficiencia, de eficacia y ese tipo de cosas que se veían o que se han visto a lo largo del tiempo, entonces también es importante hablar de la selección ya al final, porque yo veo que hablan de la gestión del talento humano, luego hablan de la selección, vuelven a hablar del proceso de gestión humana y luego hablan de la empresa. Entonces, como que quede cada párrafo organizado de tal manera que primero se habla de un tema, luego del otro, y al final terminan con el de la empresa. Y así fue como se los complementé acá. Creo que yo les alcancé ya a bajar aquí ay, espérate. Lo aburrí. No. Ustedes lo van a entender ahí, porque este es el día que les envié. Entonces, para que se den como ese orden secuencial, ¿sí? De la temática. Hablan de una cosa, luego otra y ya finalizan con de lo general a lo específico para que lo revisen. Ahí también hice como unas observaciones. Delicias Mateo es una empresa privada, y terminarlo. O sea, ahí es como quitarle eso, como mejorar esa presentación. Bueno, dentro de esta información yo sí les voy a solicitar que revisen si están hablando de presente, si están hablando de futuro, porque hay unas cosas que me hablan de unas fechas del 2016, por ejemplo, el 2016, esto indica que se está abordando, se está haciendo, ¿sí? Si estamos hablando del pasado, hablamos del pasado, si estamos hablando del presente, hablamos del presente. Pues para que revisen, porque miren, creo que aquí era. Esos rojitos, revisen por qué son esos rojitos. Comparen con lo que ustedes ya me han enviado, por qué ese rojito. Yo creo que es por esto. En este año, por ejemplo, en este año la tasa de crecimiento económico de América Latina es baja. Fue baja, ¿sí? Entonces los tiempos, manejar tiempos. Si están hablando del pasado, fue. Si están hablando actualmente, es. O son, dependiendo si es singular o plural. Son cositas que no se les pasa, pero que son importantes, ¿vale? Aquí están hablando de cifras de desempleo y no de la cuarta revolución industrial, mejorar redacción o más bien cambiar el contexto inicial que responde a las necesidades o las exigencias de la cuarta revolución industrial. Es importante, si ustedes dan un contexto, sigan la línea del contexto, pero hacen un contexto y luego hablan de otro tema que no tiene nada que ver con el contexto. Acá están hablando de desempleo y acá hablan de la cuarta revolución industrial como que la segunda parte que es normalmente lo que refuerza el preámbulo o el primer contexto no se está haciendo. Entonces, es como ustedes empiezan a hablar, por ejemplo, de química y luego hablan de la biología, ¿sí? Entonces, pues no. Son temas que en algún momento pueden coincidir, pero pues en ese orden de ideas, pues aquí no coinciden o no pueden coincidir, entonces es importante. Recuerden que la contextualización, ¿sí? Tiene que abordar desde lo internacional, que ustedes que hablen de la OIT, de la contratación infantil, o de los procesos de selección, o de la problemática internacional, ¿sí? Sobre selección. Por eso yo les colocaba temas generales de contratación infantil, porque de alguna manera es un tema que ha dado mucho en qué hablar. La parte de pronto de contratación migrantes, cosas que tengan que incidir en un proceso de selección. Que ustedes digan, voy a hablar del tema internacional frente a cómo se está comportando. Entonces, pese a que grandes empresas tienen procesos formalizados de selección, ¿sí? También vemos que generalmente en países subdesarrollados, y yo estoy hablando de China, de Indonesia, bueno, países que generalmente utilizan mano de obra, ¿sí? Barata. No hablamos de China porque China es potencia. Entonces, empiezan a buscar como esas problemáticas que hay en esos sectores.
de la contratación. Entonces, hay formalización en uno, pero no hay formalización en otro, e inclusive están infringiendo las normas o las leyes internacionales sobre procesos de selección y contratación, que es importante que eso lo revisen en la OIT. La OIT tiene varios estudios, ¿sí?, que pueden ustedes tomarlo como referente para revisar, por eso les coloqué la OIT acá como referente, para hablar de o abordar la problemática de la selección de los procesos de reclutamiento de las personas a nivel internacional. Entonces, es a nivel nacional. Entonces, un referente histórico. Yo por ahí les copié un trabajo, ¿sí?, de una estudiante que hizo un análisis de los procesos de selección y ella lo que hizo, o él, no recuerdo bien si era un hombre o una mujer, consultó la trayectoria de cómo se hacen los procesos de selección desde principios del siglo pasado, ¿sí? Entonces eso también es importante para saber cómo han evolucionado estos procesos a lo largo de este tiempo. Yo por ahí, ahorita si lo encuentro, les digo, miren, revisen ese trabajo y guíense de él, no es que copien, sino que lean, que seguramente de ahí ustedes pueden extraer algo, pero también pueden buscar en otras fuentes que soporten mejor esta situación. Entonces, en contextualización, ¿qué les recomiendo? Como no tiene nada que ver esta información, que tiene que ver con la situación de desempleo versus situación de selección, si ustedes ven una relación, tienen que orientar esa información que tienen aquí, por eso no se lo borré. Si ustedes consideran que lo van a dejar, es importante cómo esto lo alinean con la selección en las empresas, ¿sí? Porque todo el sustento, listo, hay desempleo, entonces, ¿qué está fallando? Algunos van a decir que el Estado, si ustedes consideran que están fallando los procesos de selección y que eso es lo que está generando mayor desempleo, tienen que argumentarlo, ¿listo? Por eso no se lo borré. Si ustedes deciden que no se van a ir por esa línea, lo retiran, ¿sí? Y como acá están dando su sustento de la cuarta revolución industrial, pues no sé si vayan a buscar algo que le anteceda a esa información para que ustedes puedan argumentar mejor. Por ejemplo, lo que hablábamos del tema de digitalización, que ya lo habían abordado, ahí lo pueden tocar, digamos que muy suavemente para que no quede tan repetitivo, pero digamos que con otro enfoque, ¿sí? Es decir, cómo las empresas se vuelven más eficientes a través del uso de, de tecnología desde 1980, desde el 2000, bueno, desde que empezó todo este cambio de idiosincrasia asociada pues al tema de la tecnología. Ustedes lo toman, es que yo no les puedo aquí decir, déjenlo, porque ustedes pueden ver esto diferente, una visión diferente a la mía, como ustedes son los del trabajo, sí necesito que verifiquen, lo retiran o lo dejan, y siguen esta línea que les había dejado yo. Desde el contexto internacional, busquen de la OIT cómo se maneja o cómo han sido esos procesos de selección que han, de alguna manera, a nivel internacional, cómo se ve, o política orientada a una contratación para trabajos dignos, ¿sí? Que eso también ayuda bastante. Ellos, un trabajo digno. Y un trabajo digno también tiene que estar asociado a un proceso de vinculación de personas que puedan contar con esos beneficios. A nivel nacional, lo que les decía, la parte como histórica o digamos que la trazabilidad de los procesos de contratación, hablar código sustantivo del trabajo, o sea, comentar que Colombia cuenta con una norma adicional pues a la Constitución Política que regula las condiciones o las relaciones laborales, ¿listo? Y colocan el código sustantivo del trabajo. Y a nivel local, cómo se perciben los procesos. Entonces ustedes pueden dividirlo en sector público, voy a colocar acá, y privado, porque para los dos es diferente. En el sector público la mayoría se contrata, los procesos se hacen por la Comisión del Servicio Nacional, ¿sí? Comisión, creo que es así, Comisión Nacional del Servicio Civil. Y privado, y hacen como
caracterización, ¿sí? Por eso la contextualización es caracterizar entre internacional, nacional y local sobre la temática. Ustedes no vayan a hablar de otra cosa diferente a la selección, sino porque si ustedes empiezan a hablar otra vez de todo, nos desenfocamos, o sea, concentraditos. Que hablemos de selección en un ámbito internacional, nacional y local. Aquí les taché, porque la verdad, esto pues tiene que ver con algo totalmente diferente. A partir de... bueno, esto no lo borra porque es de Delicias San Mateo y obviamente eso tiene que ver tal vez con... Tal vez no, eso lo van a enfocar ustedes a explicar al final en la parte local, porque la parte local está en la empresa objeto de estudio. A identificar aquí la problemática, aquí les tienen que colocar aquí, van a enumerar las condiciones actuales sin mencionar razones. Recordemos que todavía no vamos a colocar postulados de qué debe pasar con la empresa, no. Aquí es una caracterización, entonces hablamos, recordemos que como ustedes tienen información de San Mateo porque el gerente le dio la información, el contador, es importante que mencione que de acuerdo al señor López, gerente de la empresa San Mateo, afirma que las condiciones actuales son las siguientes, que los procesos de selección son tales. Entonces yo les hago ejemplos para que ustedes como que me sigan. La contratación por prestación de servicios profesionales comunica modalidad de contratación que tiene la entidad actualmente. Ustedes están describiendo, ¿sí? No están diciendo que eso es bueno o que sea malo, ¿vale? Porque tenemos que ser muy objetivos. Todavía no vamos a hablar de subjetividad, sino hasta el final, cuando tengamos los datos. Así siguen mencionando, derivado de la forma de contratación, no se realiza el correspondiente pago de seguridad social. ¿Sí? Van hilando esas condiciones con las cuales ingresan las personas a trabajar. ¿Qué les voy a decir? Hablen, yo sé que ustedes hablaron del proceso de selección y contratación, hablen solamente de selección, ¿sí? Que cuando hablamos de selección vamos a tocar varias cositas, porque si en contratación tendríamos que empezar a hablar de una normatividad. Y yo me pongo a ver, no tenemos tiempo realmente para entrar a hacer un análisis del Código Sustantivo del Trabajo, que de alguna manera regula todas esas condiciones de contratación, ¿sí? Entonces, no, hagamos general, selección. Que obviamente la selección tiene algo de contratación, sí, porque si hablamos de contratación estaríamos hablando también de otro tema mayor y no se nos va a complicar. Entonces, cuando ustedes empiezan a hacer los ajustes, quiten contratación. Se lo recomiendo, ¿sí? Porque si no tendría que pedirle otras cosas a ustedes y por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar. Bueno, sí, señor. ¿Vale? Sí, yo es para mejorar y que sea más ágil. Acá igual, citar. Recordemos que ya habíamos definido un problema. Es que yo no lo tenía a la mano. Yo creo que traté de colocarlo parecido, pero ustedes lo ajustan como lo decimos finalmente, que era experimentar, bueno, predecir, tal cual. Ahí está, que ustedes lo ajustan, por favor. Bueno, acá dice, dentro de las organizaciones se realizan estudios con respecto a la selección y contratación. ¿Cuáles son esas organizaciones? Entonces hay que las organizaciones, y quién lo dice, ¿no? Porque pues no podemos decir hablar por hablar. En una monografía, créanme que cualquier cosa le pueden a uno estar preguntando. Entonces ahí es importante que lo tengamos presente. Ya que un proceso de selección busca reconocer las competencias, citar, completar. Que es de lo mismo de ustedes, pero digamos que mejor como redactado, digamos que entre comillas mejor. No quiero decir que lo que ustedes saben, no, sino que para que sea mejor presentada. Listo. Bueno, yo coloqué, esto todavía no se definiría en el marco teórico, no obstante, lo quité de ahí. No lo tengan en cuenta ni para el marco teórico ni nada. Quítenlo de ahí. Las preguntas, entonces, preguntas. Yo lo que hice fue ajustarle con base en la pregunta. La pregunta de investigación es general, entonces la formalización del proceso de selección permitirá a la empresa Delicias San Mateo mejorar sus procesos internos y la visión general, gerencial, algo así.
Es decir, colocar el problema en pregunta. Yo lo coloqué así porque no recuerdo. Como les decía, cuando empecé a revisarlo no tenía como el sustento de ustedes, pero ustedes ya saben cuál es su problema. La pregunta de investigación es hacer el problema en forma de pregunta, no más, no es que ponerle más cosas, nada, no, porque si no perdemos el hilo conductor. ¿Listo? Y las otras preguntas definidas, recordemos que deben estar asociadas al proyecto. Si yo leo esta pregunta, en el momento en que yo lleve a cabo el trabajo, yo tengo que dar respuesta a las mismas al final. Entonces, cómo los referentes teóricos sobre el proceso de selección influyen en la determinación de la decisión de formalizar prácticas de vinculación del personal en la empresa San Mateo. ¿Sí ven? No estamos saliéndonos del foco. Un proceso de selección estructurado condiciona el desempeño laboral porque ustedes también van a relacionar ese tema de desempeño. El ausentismo y el cumplimiento de la visión del líder organizacional de la empresa Delicia San Mateo. Entonces, son preguntas que al final se responden con base en esos argumentos teóricos, esa fundamentación y reconocimiento de la empresa. Entonces es importante. Yo se las organicé. Si ustedes consideran que deben cambiarlas, las cambian. Pero yo lo que hago es como agilizar el tema. Pero si ustedes la entienden, o no, es que para mí no es claro esa pregunta, revísenla y en el próximo encuentro empezamos a, como dice por ahí, a peluquear, ¿sí? Para que quede todo listo de una vez. Que me parece que es importante que de una vez van corrigiendo y si hay alguna cosa que digan, no, profe, es que de pronto tú la malinterpretaste, ¿sí? O la interpretaste de otra manera, entonces hablamos de esas cositas que ustedes digan, no, de pronto la profe se fue por otro lado, yo me puedo ir por otro lado, porque como no los tengo a ustedes, entonces yo leo y con base en lo que leo interpreto y los oriento. Aquí les coloqué el ausentismo y rotación porque mira que en casi todas las teorías seguramente van a hablar de esto y sobre todo cuando hablen de Taylor seguramente ahí van a tener esa información que el ausentismo de alguna manera hace parte de los procesos de selección. ¿Por qué? Porque si hago un mal proceso de selección, ¿sí? Lo más probable es que las personas, si están sobrevaloradas, no vea las condiciones de crecimiento en la empresa y se van. O al contrario, una persona que no estén subvaloradas, perdón, una persona que esté sobrevalorada, no cumpla con los requisitos y se tenga que ir por mal desempeño, o una que esté subvalorada, que tenga muchas competencias, pero el desarrollador sabe que no va a tener, digamos, que un proceso de carrera o algo así, se va. Entonces es importante ahí tener en cuenta el tema de ausentismo y rotación. La justificación, mis amores, entonces, como la justificación realmente está asociada al otro tema, eso sí les toca construirlas a ustedes. Entonces, cada párrafo que van a hacer ustedes, ¿sí? Entonces, ¿por qué se debe realizar la investigación? ¿Sí? Entonces, en ese primer párrafo ustedes redactan porque por qué se debe realizar la investigación, se lleva a cabo con el objetivo de poder dar respuesta a unas necesidades o a una problemática existente en la empresa San Mateo. ¿Sí? Además, porque nos permite fortalecer nuestras competencias en investigación, en la universidad, ¿sí? Porque, y lo redactan bonito. El segundo, es conveniente la investigación, ¿para qué sirve? Entonces, teniendo en cuenta las dificultades presentadas en la empresa y teniendo como un marco, sí, porque tenemos un marco amplio, eso es lo que se supone, vamos a decir, un marco amplio que orienta las buenas prácticas en los procesos de selección, es conveniente llevar a cabo esta investigación para que tenga, generar una propuesta, sí, al final, ustedes van a hacer una propuesta al final, generar una propuesta que le permita a los directivos de la empresa tomar conciencia o sensibilizar a los directivos para crear una estructura, ¿sí? Sólida o una estructura en su proceso de selección que realmente va a generar cambios importantes en la empresa de acuerdo a los teóricos, porque si ustedes, esos teóricos con sus experimentos y con todo el estudio que hicieron, ellos van a llegar a unas conclusiones y ustedes ahí es donde van a hilar eso, que esa fundamentación va a servir para darle vía a un proceso de selección estructurado donde
la empresa pueda contar con los colaboradores idóneos y finalmente cumplir con esa visión de crecimiento que se espera se vaya a tener. Y así sucesivamente van abordando cada párrafo. Ustedes van dando esta pregunta, un párrafo, esta, y es sencillo. Cuando lleguen acá, porque es conveniente la elaboración de la relevancia, una relevancia social, pues obviamente si las personas que ingresan a una empresa de una manera bien paga, una manera ajustada a la ley, por eso es importante que hablen aspectos asociados a al Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Entonces, lo puedan referenciar ahí, porque es que mira que ustedes hablan, ahí es un problema que se está llevando muy importante la empresa y para mitigar el tema de demandas están haciendo contratación de prestación de servicios y eso bajo las condiciones en las que está la empresa, eso podría estarle generando una carga impositiva alta y más que carga impositiva es una carga legal alta por altas demandas, porque no están haciendo un proceso estructurado, no están haciendo un proceso de selección conforme a aspectos legales, ¿sí? Entonces ahí, por eso es importante hablar de la parte legal en su momento. Como les decía allá arribita, decía código sustantivo, porque el código sustantivo es importante para mitigar también esos problemitas que puedan sobrellevar la empresa por sus malas prácticas. Implicaciones educativas por el tema de la opción de grado, relevancias teóricas, porque ya hay unos estudios previos que garantizan de alguna manera, o hay una fundamentación que garantiza que los resultados o los resultados generales de sus estudios asociados al tema de selección del proceso, pues genera resultados o impactos positivos para la organización como tal. Utilidad metodológica, pues el uso de herramientas, ustedes se vuelven más ágiles, afianzan, reconocen, diseñan, aprenden nuevas prácticas o nuevas herramientas para hacer una investigación. Entonces ustedes lo colocan allí y esa va a ser la justificación, ¿listo? No le borré esta parte porque de pronto ustedes necesitan algo de ahí, pero si necesitan bien, si no, las partes que necesitan las toman, las que no, las borran, o si no les sirve nada, bórrenlo, ¿vale? Yo siempre es como respetarle esas cosas a ustedes. Pero sigan esta primera parte en rojito. Marco teórico, mis amores. Listo, marco teórico hay que hacerlo todo. Yo leí todo, pero también les caché todo. Porque ustedes empezaron a hacer un marco teórico muy general, hablando de los pasos del proceso de selección. Aquí es hablar de teorías, no de hablar de la parte como opera el proceso de selección, ¿sí? Antes de hablar de eso, que será más adelante, o realmente no lo vamos a necesitar puntualmente tan explícito como ustedes lo hicieron, porque el marco teórico es decir, fulanito de tal avala que, o a través de un estudio realizado por Taylor en 1900 tal, y empiezan a explicar la teoría asociada específicamente a temas afines a la selección, ¿sí? A la vinculación de las personas en general. Entonces, por eso, yo que hice, les alcancé a buscar, mire, este referente es de la Unipiloto, ahí tienen información, no es copiar, como les decía, es que lo lean y de pronto a ustedes con eso se orienten y dicen, vamos a buscar qué dice este señor que acá dice que fulanito es muy bueno en esto, busquémoslo en otros referentes, en otros artículos que sean más específicos del tema. Eso les puede ayudar. No creo que a nosotros los investigadores nos toca buscar así. O sea, buscamos y si ese autor nos pareció interesante, voy y busco en otras fuentes para mejorar, digamos que su argumento y definirlo solo en la línea que estamos haciendo, que en este caso es la selección. Algunas teorías que les pueden servir, mis amores: teoría de los recursos y capacidades, teoría de Taylor y Fayol, teorías clásicas racionalistas, de ahí que podemos sacar que esté asociado con los temas de vinculación de personal, ¿sí? Y indudablemente hay que hablar de ellos. Así no hablen mucho de específicamente la selección, pueden ustedes hacer un referente, por ejemplo, lo que les decía. Para ellos la vinculación era agrupar
100.000 personas, es decir, se les va a contratar, lo que necesito es que operen la máquina, como ven ustedes, por ejemplo, en tiempos modernos, tal cual. Teoría de las relaciones humanas, de Mayo. Hugo Munsterberg, sinceramente no conocí a ese autor, pero con la lectura que hice me pareció que él sí les puede dar línea, porque él es psicólogo, introdujo la psicología aplicada a las organizaciones y del empleo del test para la selección de personal. No es que tan importante porque él de alguna manera genera herramientas para poder hacer vinculaciones más objetivas, que es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Teoría sobre la psicología organizacional y la selección. Esto es general, pero digamos que teniendo en cuenta este tipo de situaciones lo pueden tener en cuenta. Psicología industrial también les puede servir. Psicología industrial. Recuerden vincular temas asociados a las herramientas de selección, es decir, teorías que destacan la importancia de realizar pruebas de selección y su impacto en la decisión de selección, porque van a encontrar eso. Entonces, estas son algunas referentes teóricos, pero pueden encontrar más desde la teoría de la psicología organizacional o la psicología industrial, ¿sí? Cuando empezaron a hacer todas esas pruebas, eso es muy de psicología, las pruebas de selección, buscar teorías asociadas al diseño de pruebas de selección. ¿Qué fulanito lo de eso y por qué fue específico crear esas herramientas? Es muy importante, ¿vale? Trabajo sí hay. Lo que necesitaba era que los enfocaran. Yo lo entiendo, porque yo tengo, mira, a mí me toca ahorita revisar como 4 trabajos para el próximo semestre. Y yo sí, me hubieran prestado esta, yo de una vez les digo a ustedes, cambien el marco teórico, no tiene nada que ver con selección, ¿sí? Pero si los dejan pasar así, es complicado el tema. Pero si es viable, sí, claro, ya ustedes le están dando como en la línea de acción al trabajo. Entonces yo les doy ahí unos ejemplos, pero investiguen más, ¿sí? Para que les quede bien sustentado, porque esos son los referentes que nos van a servir para decir, sí, procesos de selección necesarios para que la empresa realmente se sensibilice y pueda lograr los resultados, porque es que esto lo dice la teoría. ¿Claro hasta ahí? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Vale. De cualquier cosa, bueno, sé que yo les quité ahí todo, porque mira, si ustedes leen acá entrevistas, un proceso como, no, pues es que eso no es una teoría. Eso es como el proceso, ¿sí? No. Bueno, y si ustedes quieren, bueno, quieren no, es que hay personas que han hablado de construcción de procesos teóricos, porque en los libros está Dessler, está Chavenato, ¿sí? Pero ellos se han dedicado a escribir lo que ya está. Entonces hay que buscar qué es lo que ya está para irnos a esa fuente y no a Chavenato. Porque Chavenato ya lo hace más práctico, Dessler lo hace más práctico. Y mi libro de talento humano lo voy a hacer mucho más práctico. Ay. ¿Qué más? ¿Qué más por acá? No, eso es, sí, es que no, capacitación, no. O sea, no podemos centrarnos en la teoría, en la parte de capacitación. Seguramente la capacitación va a ser un elemento que vamos a tocar, pero no va a ser profundo, ¿sí? Entonces no abordarlo porque, listo, capítulo del método, entonces objetivo general. Diseñar, bueno, pues, no, recuerda que el objetivo es predecir, examinar y completar, que está asociado pues al problema. Los específicos creo que están bien, ¿cierto? Se puede diagnosticar, elaboración de manuales. Recuerda que no es elaboración, es en infinitivo los objetivos. Entonces sí, para Chuchun acá, me olvidó decirles, es elaborar, proponer, desarrollar, diagnosticar, implementar, relacionar, comparar, objetivos. Listo. Instrumentos de formación. Entonces, bueno, aquí es mi pregunta para poderles decir. Nosotros vamos a hacer unos referentes, pero también vamos a hacer, o ustedes ya hicieron la encuesta. ¿Ya la aplicaron? La encuesta. La encuesta sí la aplicamos, pero no fue directamente sobre el proceso de selección, sino que en ese momento vamos a tocar como más ampliamente, lo teníamos como enfocado en
en general, no Pero solo hay, en lo de selección. pero hay algunas preguntas, porque yo no alcancé a leer, hay algunas preguntas orientadas al proceso de selección o de vinculación, o por ejemplo, eh, ¿qué, qué pruebas le aplicaron a usted para ingresar a la empresa? Por ejemplo, ¿cuáles fueron los requisitos exigidos para ingresar a la empresa? ¿Cómo ingresó a la empresa? ¿Cómo es semiestructurada? Creo que ustedes decían ahí. Entonces, vale preguntas abiertas y preguntas cerradas, ¿vale? Entonces, ¿a cuántas? Aquí dice el número de personas, yo ya lo vi. Entonces, esa encuesta va a ser una herramienta, o sea, para cuando ustedes les expliquen. Tuvimos, digamos que dos grandes, para la investigación, tuvimos en cuenta un referente teórico que soporte el proceso de selección y por otra parte, para poder identificar la problemática de la empresa, hicimos una encuesta para que vayan teniendo claridad cómo van a explicar, para yo también saber cómo les puedo orientar de aquí en adelante. Con esa encuesta, nosotros lo que queríamos era conocer realmente, caracterizar. El objetivo de la encuesta es caracterizar el proceso de selección o de vinculación de personas en la empresa San Mateo. ¿Listo? Para ello, entonces, ¿qué les voy a pedir? Para que me la manden lo más pronto posible, la encuesta. De la encuesta que ustedes hicieron, porque yo la leí, yo se hizo, porque esto está toda, hay muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que les estoy diciendo. Tomen todas las preguntas que está asociado a la vinculación, cuáles fueron sus requisitos, eh, requisitos, exigencias, documentos, si fue, cuál fue la fuente de reclutamiento, cómo se enteró. Entonces, revisen esas preguntas asociadas. ¿Sí? Bueno, Pueden, profesor, sí, pues básicamente de si es el tema solamente tenemos como 3 o 4 cómo se aplicaría. listo, envíenme eso. En caso tal, ustedes podrían pedirle el favor de nuevo que le hicieran una, como es, son poquitos, que en un día pueden hacer una encuesta. Como son poquitos, es más fácil para yo orientarle las preguntas y que se las apliquen la próxima semana. Ok, sí, señor. ¿Sí? Entonces, por favor, vayan haciendo esos ajustes y me envían la encuesta. Y que se la apliquen, que les manden los correos y que se las hagan por internet. Y que vuelvan a contestar esas preguntas y ustedes las suben por un Google formulario, Google formulario, y las diseñan bien, con que tengan unas 10 preguntas bien elaboradas, podemos hacer esto, de 10 a 15. Y yo les digo qué preguntas serían las más idóneas. Profe, una O sea que eso pregunta. dime, Solamente sería la encuesta, no, no, nada más, ¿cierto? no sé si ustedes hicieron una entrevista. No, entrevista no, profe, solamente la encuesta. ¿Sí? Pues mira, encuesta. Creo que ustedes hablaron de aquí de observación, ¿cierto? Proceso de observación o inspección ocular. Bueno, yo le digo inspección ocular porque es que yo fui, como soy auditora, digo inspección ocular. Es mi término técnico, pero en investigación sí se llama observación dirigida, directa. Espérate. ¿Mm? Observación directa. ¿Recuerdan? Yo les expliqué esta parte del instrumento. No, no, señora. ¿Seguro? Bueno, entonces, venga, de una vez les voy a explicar. Les voy a compartir de una vez salgamos porque no quiero que queden como con esa duda y ustedes también aprendan esas cositas que son importantes en la investigación. Y ustedes digan, ay, sí, profe. Pues bueno, ya, tranquilos, no van a estresar, que esos son 5 minutos que les puedo explicar esta presentación. Listo. Ok, acá.
Está perfecta. Entonces voy a compartir esta. Ya la están viendo aquí en la pantalla. Listo. Entonces, bueno, objetivos. Sí, los objetivos tienen que ir acorde con los objetivos pequeñitos ahí, pero digamos que vamos bien en esa parte. En los instrumentos, miren, nosotros en investigación tenemos técnicas y tenemos instrumentos. Las técnicas, digamos que es la metodología general que yo voy a utilizar para obtener información. ¿Cuáles son esas técnicas? Observación directa que ustedes decían o inspección ocular. Una encuesta es la técnica. La entrevista es la técnica. La revisión bibliográfica es la técnica. Ustedes en investigación para este trabajo hicieron observación directa, ¿sí? Para hacer, ahí colocaron observación directa. Para esa observación siempre tienen que identificar el instrumento, es decir, la herramienta que les va a apoyar esa técnica. Yo no puedo hacer una observación y decir, no, pues yo vi que 3 personas trabajaban y 2 no. No. Yo debo tener una lista de chequeo, ¿sí? Que me permita a mí orientar esa observación. Siempre debo tener. ¿Qué puedo tener también? Un artefacto. ¿Qué artefacto? Una cámara de video, una cámara fotográfica, un celular que yo pueda hacer una videollamada, un registro fotográfico, bueno, ahí. Luego, yo me voy para la encuesta, que es mi técnica. La encuesta debe tener un instrumento. Cuando ustedes van los del DANE, si le han hecho encuestas del DANE o el censo, ellos llevan una encuesta, ¿cierto? La encuesta es el mecanismo, el modo, cómo interactúa, te voy a explicar el objetivo de la encuesta. Son varios momentos. Dentro de ese momento yo debo tener un cuestionario. El cuestionario es el que me va a generar todas las preguntas, ese instrumento. Yo no puedo hacer una encuesta sin un elemento, sin un instrumento, ¿sí? Que me quede soporte de esa información. Es esa herramienta, el cuestionario. Si ustedes van al gerente general, ¿sí? Es importante, si van a hacer una entrevista, es que tengo entendido que para ustedes identificar esas necesidades o esa caracterización que le hicieron a la empresa, esas preguntas deben ir o en la encuesta o a través de una entrevista. Si ustedes no van a hacer la entrevista por cuestiones de tiempo, entonces tendríamos que en esa revisión de esa nueva encuesta vincular preguntas donde efectivamente me permita a mí conocer la problemática. Por eso necesito que me lleven con eso para yo orientarles y darles como más herramientas para que la apliquen, la enseñan ahí en un formulario de Google. Para una entrevista, ustedes cuando hacen una entrevista, si no están preparados, va a ser más complicado. Pero como ustedes deben estar preparados, deben tener un guión, ¿sí? Un guión con preguntas, si es estructuradas, unas preguntas abiertas, unas preguntas cerradas, entonces tienen que llevar un guión para su entrevista. Si hacen una revisión bibliográfica, ¿sí? Como la que están haciendo para hacer el marco teórico, para hacer la introducción, para hacer todo lo que han hecho, que deben tener una agenda para escribir, ¿sí? O un computador, o la revisión bibliográfica a través de la ficha documental que yo les pasé. Eso van a ser los soportes, los instrumentos, ¿vale? Entonces yo no puedo hablar de una observación sin tener un instrumento. Entonces es importante que... ¿Es claro? ¿Hasta ahí? Sí, profe. Sí, sí, señora. Al volver a diseñar la cuestión de la encuesta y el instrumento de la observación, de la inspección ocular. Exacto, ahí en la observación. Uy, suena el gatico. Exacto, es eso. Eso es como complementario. Como no es algo así como una super mega investigación que vamos a ver 3 años, no, es una investigación corta pero que debe estar bien argumentada, entonces sí hay que hacer esa lista de chequeo, ¿sí? Que hable de la selección. Entonces recuerdan que en unos apartados yo les voy a colocar el nombre del señor que va a decir que la empresa no cuenta la caracterización de la empresa. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas del cuestionario debe ser su
Su contrato, usted es contratada a través de contrato laboral, contrato de prestación de servicios, otro. Entonces, diseñen una encuesta así, con unas 10, 15 preguntitas en general. Yo se las corrijo, se las pongo bonito y ustedes lo que van a hacer es transcribirla y mandarla para que les hagan el favor a esas personas, se las diligencien, ¿sí? Entonces tengan en cuenta el tipo de contratación, las horas de trabajo que vincularon para trabajar, los requisitos de contratación, quién hizo la contratación, si le hicieron entrevista, qué pruebas para el cargo al cual ustedes desempeñan, qué tipo de pruebas llevaron a cabo. Entonces ustedes colocan entrevista, visita domiciliaria, prueba de conocimiento, ¿sí? Otro o no, sino otro, y siempre coloquen en cada pregunta una observación, ¿sí? O coloquen un espacio de observación para que si de pronto ninguna de esas fue la que aplicó, entonces colocan, no, a mí me contrató, fue porque yo soy amiga o soy la hermana del panadero, ya que me están, ¿sí? Entonces rediseñémoslo con eso porque eso nos va a ayudar muchísimo para la caracterización y listo, ya salimos de ese problema, del problema porque no tenemos algo que nos sustente. Profe, tengo una duda y qué pena, discúlpeme, la Tranquilo. interrumpo. Profe, lo que pasa es que, vuelvo y reintegro, o sea, en esa empresa todos son familia. Ahí lo externo habrían 2 o 3 personas máximo, pero de resto todos son familia. No pasa nada. Entonces, voy a hacer para todos, va a ser general y súper bien porque dice, recuerdan que hay preguntas, de pronto no sé si ustedes han hecho cuestionarios donde les dicen, usted es miembro, usted es, algo que tiene que ver con parentesco, espérate, tiene alguna relación con el dueño, jefe, y coloca varios cargos que son de dirección, ¿sí? De la empresa, sí o no. Y ahí nos damos cuenta y eso nos sirve para caracterizar. Digamos, son cosas que de pronto ustedes ya saben, ¿sí? Pero esas son cosas que tenemos que soportarlas con un instrumento. Para que no les digan ustedes, porque no, es que yo lo sé, sí, pero pues, ¿cuál fue su instrumento? Entonces, o ¿por qué lo está diciendo? Entonces, no, mira, yo tengo la entrevista dice que el 80% de las personas contratadas son, ¿qué? Son familiares o tienen algún vínculo cercano con el jefe, dueño, colocan varios gerente, propietario, gerente, jefe, que seguramente van a decir que sí. ¿Sí? Y ahí está sacando esa pregunta y ahí nos quitamos ese problema de hacer una caracterización sin fundamento. Ok, profe. Sí. Díganle, es un ejercicio y además porque al final, pues chévere. Mi pregunta es, yo debo entregar esto el 21 de 21, la otra semana, empezando la otra semana es 23, ¿sí? Si ustedes necesitan tiempo para la entrega, es bueno que me hagan una solicitud por escrito y yo les escribo a ellos, ¿sí? A la líder de investigación, si es posible, un tiempo para que faltar eso y poderlo entregar este año. O que incluso ustedes quedan, porque la idea es que ustedes puedan sustentar este año. Pero ustedes me dirán cómo van, si creen esto viable para la entrega. Ya la otra semana, afortunadamente, ya estoy mejor y la otra semana no tengo que calificar, pero entonces sí les ayudaría con el tema de que ustedes me envíen un borrador de la entrevista, o sea, preguntas de selección. Lo más, todas las preguntas que se le ocurra sobre selección, que yo lo que voy a empezar es como a que queden más, mmm, digamos que asociadas a lo que yo ya leí, que podemos incorporar a esa entrevista que soporte a la caracterización de la problemática, porque es que la caracterización de la problemática yo vi que no tiene un sustento. ¿Les parece? Sí, Entonces, profe. yo, profe, vamos a trabajar duro este fin de semana. Yo tengo clase el martes, pero ¿qué día? Si ustedes se pueden, digamos, tipo 10 de la noche, media horita, hacernos una sesión cortica, pues lo hacemos. Yo termino clase sobre esa hora. Sí, profe, igual, como usted dice, nos tocaría
trabajar en ese fin de semana y le estaríamos comentando, pues según lo que usted me indica, pues estaríamos comentando como... Exacto, listo, sí. Y la entrevista eso sí, trabájenla y me la envíen de aquí, no sé, si alcanzan el lunes, para yo poderla trabajar en la mañana del martes y ustedes puedan aplicarla, la suben, por ejemplo, el martes por la noche. Les pido el favor a las personas que se las diligencien cómo va. O sea, la idea no es llenarlo de preguntas, pero que sean preguntas muy puntuales acerca de la problemática, la caracterización, porque realmente es una encuesta de caracterización la caracterización del proceso de selección en la empresa San Mateo. Listo, y ahí ya queda el instrumento. Es que yo no quiero que cuando ustedes estén socializando, bueno, pero es un argumento, pero entonces, ¿cuál fue el trabajo de campo? Porque pues, toda investigación requiere, en la mayoría, un trabajo de campo. Y bueno, pues claro, para poder hacer la caracterización y conocer la problemática, nos tocó hacer una encuesta o una entrevista y una observación ocular. Entonces me envían la entrevista y si pueden, sí, es que la idea es tener esos dos instrumentos. Ya con eso es más fácil poder subir más información y redactar ahí en esas partecitas de la empresa esa información con el instrumento. ¿Les parece? Sí, señora. Listo, porque es que yo iba a empezar a revisar esto y yo decía, Dios mío, pues está chévere y todo. ¿Usted la hicieron por Google? ¿Por Chrome? No, no señora, como está cerca de la empresa, fuimos directamente hasta allá. Están juiciosos, porque si ustedes la hacen por correo, Chrome, ustedes lo programan y les botan toda la información con gráficas y todo. Entonces, ahí lo que ustedes van a hacer es hacer toda la redacción nomás, que es muy, digamos que así como ustedes la hacían, el 89% de la información